Continuando con nuestro estudio, comentarte una vez más, los temas que podemos ver son cortos, aunque hay mucho por seguirle estudiando. Básicamente sacamos la enseñanza más práctica, pero realmente hay mucho que poder seguir aprendiendo. Pablo hace menciones importantes donde él se encuentra, testifica de lo que Dios le permite hacer. Y en medio de eso son los principios que estamos rescatando. En esta ocasión voy a usar la lectura que tendremos hoy en el capítulo 24 del libro de los Hechos, cuando él está ahora frente a un gobernador llamado Félix. ¿Qué ocurre cuando alguien es expuesto a la palabra de Dios? ¿Qué efectos hay en la vida de una persona? Yo creo que todos hemos estado y estaremos expuestos. El mundo está expuesto, de hecho, a esta luz, la luz que vino al mundo y se llama Jesús. Y esto genera reacciones. Indudablemente son reacciones naturales por la simple exposición a la luz. Pero quiero que enmarquemos ahora el encuadre histórico que estamos llevando. Sé bienvenido a este tiempo de célula. Centro Cristiano Peniel te da la más cordial bienvenida. Tenemos estudio de la palabra de Dios. Texto basado ahora, libro de los Hechos, capítulo 24, versículo 1 al 10 en este momento. 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero no por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió. Llega el momento de la defensa de Pablo, pero anterior a esto, la gente que venía acusándole, pues le dice todo lo que en su momento tienen justificación para poderlo tener preso. Y bueno, aquí recordemos que todo lo que se va articulando, todo eso Dios lo va colocando. No hay nada fuera de lugar, y aunque pudiera parecer cuestiones políticas, ver un poquito los personajes para hablar de estas cosas políticas. Está el tribuno Lisias, que fue Claudio Lisias quien lo envía con una grande guardia. Hicimos cuenta la vez anterior de 282 personas, entre soldados, entre jinetes, entre lanceros que acompañaron a Pablo. Pero recordemos que la historia dice que Claudio Lisias lo envía al gobernador Félix con tanta guardia para no quedar mal y que el prisionero no tuviera ningún percance, porque si hubiera pasado, él quedaría mal. Y se lo envía al gobernador Félix. Y cuando viene de parte de los judíos, ni siquiera era el gobernador Claudio Lisias el que estaba presentándose ahora, eran de los judíos y era el sacerdote Ananías, aquel que crucificó, aquel que estuvo en el juicio para con Jesucristo, y el que lleva un orador llamado Tértulo. Un orador es alguien que está preparado para presentar argumentos, y van y le hablan a un gobernador Félix. Y como todo político, todo discurso político, lo que tratan es de ensalzar, de exaltar, de levantar la persona a la cual se están dirigiendo. Así que esto de la cuestión no es nueva en cuanto a adular a la gente, en cuanto a quedar bien. Recordamos lo siguiente: tanto el gobernador, que es Claudio Lisias, como el otro, que es Félix, o el tribuno, que es Claudio Lisias, y el gobernador, que es Félix, son romanos. Ellos están con el imperio romano oprimiendo al pueblo judío. Los judíos eran cautivos, no eran libres, eran cautivos, eran gobernados por estos romanos.
Pues uno de esos cautivos que viene, que es en este caso Ananías, representado por Tértulo, le empieza a decir cosas nada gratas, nada, no gratas, sino nada congruentes, por lo siguiente. Escucha primeramente qué dice. Le dice, oh excelentísimo Félix. Esta palabra de excelentísimo se usa para reyes, para majestades, pero él no era un rey, solo era un gobernador. Le dice, que también le dice lo siguiente, lo recibimos en todo tiempo y a causa tuya gozamos de gran paz y muchas cosas bien gobernadas, y le habla de su prudencia, de su buen juicio. Pero ahorita te cuento quién es Félix. Félix, el gobernador de esta región, ocupó el mismo cargo que tenía Poncio Pilato. Pero una de las cualidades que tuvieron en esta época, en este caso Félix como gobernador, era una lujuria, una lascivia, una depravación, como en su momento incluso el Imperio Romano fue conocido. Y esta parte él la permeó, la dejó pasar hacia el pueblo judío. Él sedujo a la hija de el rey Herodes, Agripa, la hija menor, una hija pequeña. Y no solamente eso, sino que este gobernador Félix, su manera de gobernar no era nada justa. Esto estoy diciéndolo por el diálogo que le hacen, por el discurso que le presentan. Le dicen, no, es que tú eres muy piadoso, es que eres muy justo, es que todo va en orden. Nada de lo que habían dicho era correcto. Sin en cambio, de manera política, era acomodar las cosas. Pero, queridos hermanos, queriendo halagar a alguien, salimos perdiendo. Porque no se trata de los aplausos de los hombres, sino del agrado de Dios. Tenemos dos personajes, aquí está Félix, aquí está Pablo, pero no son los aplausos que le den a una persona o los elogios que de un hombre pueda recibir, sino es el respaldo que Dios pueda poner en la vida de un hombre llamado Pablo. Entonces, donde nos detuvimos en la lectura del versículo 10, dice que Pablo empieza a hablar. El gobernador hace que la gente se calle y entonces ahora le pide que hable Pablo. Y Pablo empieza a dar, y él, aprovechando, da el testimonio de lo que es Cristo en su vida. ¿Qué hace? ¿Qué vive? ¿Qué tiene? Bueno, me traslado ahora a la historia misma de este mismo capítulo 24. ¿Qué sucede con alguien cuando es expuesto al Evangelio? Bueno, la historia dice aquí que este hombre, Félix, dice, ok, Pablo mencionó a otra persona más, mencionando al tribuno Claudio Lisas, le dice, bueno, entonces vamos a decir que ahora venga también Claudio Lisas para que pueda seguir el juicio. Y bueno, lo dice para poderlo tener todavía ahí esperando a Pablo, y resulta entonces que los demás, sus acusadores, se van, lo tiene ahí un poco más tiempo en prisión, con la finalidad y la oportunidad de aprovechar para seguirle preguntando, pero también para sacar un beneficio. Fíjate cómo dice el versículo 24. Aquí en Hechos 24, versículo 24, dice lo siguiente. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, Drusila es la hija de dije yo que es Agripa primero, Herodes Agripa primero, el rey Herodes Agripa. Drusila, su mujer, dice que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Esta pequeña porción que acabo de leer pudiera parecer irrelevante. Bueno, pues se casó un gobernador con una hija de un rey, pues qué padre, qué chido. La ley judía prohibía casarse con alguien que no fuera de su pueblo. Esto lo hacía abominable, esto lo hacía realmente fuera de la legalidad que tenían. Esa legalidad que le querían aplicar a Pablo, pero que en este caso el propio rey no estaba cumpliendo, el rey Herodes. Entonces la porción en la que él la sedujo para poder desobedecer sus leyes y traerla en un compromiso político, bueno, ante estas personas Pablo ahora les va a predicar, dice, de Jesucristo. Fíjate qué les dijo Pablo. Dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él.
Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. ¿Qué pasa cuando alguien es expuesto a la palabra de Dios? Llega un momento en el que es tal vez cómodo, es padre escucharlo, qué bien se escucha, qué bien se ve, pero cuando ya se empiezan a meter en nuestras vidas, ya en un punto no queremos dejar que avance. Y seguramente le empezó a hablar de lo que él había hecho, de la forma en la que gobernaba, de la forma en la que vivía, y él dijo, hasta ahí, ya no me sigas hablando. Lo echó, lo corrió. También dice que lo que quería era sacar beneficio económico, que le diera un dinero, que lo sobornara para que él lo dejara ir. Recordemos que todo esto es en base a principios humanos, pero tenemos la otra contraparte, Pablo llevando principios de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué sucede con esto cuando alguien es expuesto a la palabra de Dios? En el libro del Evangelio de Juan, capítulo 3, el mismo Señor Jesucristo menciona lo que ocurre cuando la luz viene al mundo, cuando Dios que envió a su Hijo, cuando esto Él lo puso para que fuera salvo, el hombre no lo aceptó y el hombre en consecuencia corre de la voluntad de Dios. Esto lo hace el Señor porque finalmente el efecto que hay de la luz es sobre las tinieblas y eso no se puede detener. La lectura está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, y voy a leer del versículo 16 al 21. Dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esto es lo que está el Señor Jesús explicando con respecto al propósito al que viene a creer en Jesús. Dice, Él es la luz. Y esto me hace pensar cuando, no sé si tú has visto o has dado cuenta, llegar a una habitación, un lugar oscuro, encender la luz, y si hay algún bicho, particularmente cucarachas, se van, ¡pum!, se van de la luz. En nuestra vida hay cucarachas, hay insectos, hay cualquier clase de inmundicia, de cosas que no son gratas. Cada vez que nos exponemos a la luz, entonces toda imperfección se revela. Entre más luminosidad exista, mucho más así será. Mientras se acercara más esta cámara y tomara los detalles más cercanos que yo tengo delante mío, estarías notando que no todo el mantel es blanco, tal vez. Estarás viendo que hay algunas imperfecciones en lo que tengo aquí a mi lado. Y obviamente mirando más, notaremos cada detalle que mostrará cada imperfección de nuestras vidas. La luz del Evangelio, la luz de Cristo, cuando se acerca a la vida de una persona, va a encarar con su realidad espiritual. Este gobernador Félix tuvo que detener a Pablo, tuvo que decirle, vete de aquí, no sigas, tuvo que sentirse, y yo pienso que no es que Pablo haya sido tan agresivo o tan duro en cuanto a poderle hablar, aunque Pablo sí lo hacía. Podría mencionar tal vez sus pecados, podría encarar duramente, como en algún momento lo hizo al propio apóstol Pedro, y en este caso a un gobernador, seguramente. Sin en cambio Dios le da las palabras, la sabiduría, pero el efecto es el mismo. El efecto de la luz ante las tinieblas no puede cambiar. Es más, no se puede resistir. Es algo tan natural que, hermanos, necesitamos cada vez ser más expuestos a la luz del Evangelio. Es bueno conocer a Dios. Es bueno acercarse, es bueno agradarse de lo que la palabra dice. Es excelente las promesas. Es fascinante poder decir, bueno, me llevo esta porción de promesas y la voy a comprar porque es una parte bonita, la voy a poner en mi mesa, sí, la colgaré en mi puerta, la pondré aquí porque es hermosa la palabra de Dios. Pero toda la palabra de Dios, de principio a fin,
es que genera un cambio en nuestra vida, solamente si somos expuestos. En la primera carta de Timoteo, capítulo 3, Pablo dice algo muy claramente a Timoteo sobre el propósito de ser expuesto a la palabra de Dios, incluso a la razón por la cual ha quedado escrita y que entonces nosotros podemos hoy aprovechar de ella. Disculpe, me dije primera y no, es segunda carta de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 15, 16 y 17, dice lo siguiente: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios será lo que nos haga cada vez mucho más notoria las imperfecciones y lo que hará que nos vaya moldeando, cambiando, limpiando, renovando nuestro entendimiento. Siempre van a salir más imperfecciones, claro, mejor que salgan. Tal vez a veces estamos acostumbrados a un cierto porcentaje. Bueno, tal vez yo digo, pues ya llevo un 80% como cristiano, yo creo que está bien. Un 90%, bueno, 99% yo creo que es excelente, ya hago esto, ya hago aquello, ya doy aquí, ya doy allá, oro así, leo así, hasta oro así, hasta hablo con otras palabras, y eso pensamos que está excelente, ya no hay más que hacer. La verdad es que Dios quiere el todo por el todo, y nuestra vida jamás en esta tierra va a acabar de ser perfeccionada hasta que no lleguemos delante de Dios. Y eso quiere decir que continuamente tenemos que estar siendo expuestos a la palabra de Dios, expuestos a las verdades eternas que pueden hacer que aún nuestros pecados más ocultos salgan a la luz y que tengan que ser renovados. Ninguna persona puede decir, ni el mismo Pablo lo dijo en algún momento, yo ya estoy listo, ya no tengo más pecados, ya no hay nada más que hacer. Él dijo, yo una cosa he entendido, eso lo dijo a los filipenses, yo sé que todavía me falta mucho, tengo mucho todavía, pero una cosa hago, dice, yo sigo a la meta, prosigo al blanco, prosigo al supremo llamamiento. Hermanos, no hemos acabado la carrera. Si el mismo Pablo pudo decir que él no lo había alcanzado, a nosotros nos falta mucho. Y expuestos a la luz de la palabra, expuestos a la luz del Evangelio, es como vamos a lograr poder estar siendo mejorados, cambiados, renovados. Así que te animo a que vengas y te expongas, porque una grande ventaja que hay, y este gobernador tal vez la pasó por alto, es que Cristo no vino a condenar. La condenación viene cuando rechazamos la gracia de Dios, pero la salvación la ha puesto en Jesucristo. Cree en Él, conócelo, recíbelo, arrepíntete de tus pecados y entrégale tu vida a Cristo. Esa es la invitación que tengo para ti hoy, y esto es lo que ocurre cuando te expones a la luz. Viene salvación a tu vida. Que Dios te bendiga.